Les damos la bienvenida al capítulo 2 de Rock ha muerto. En el programa de hoy, Gastón Morales junto con Tomás Goldfish van a estar hablando de Dillom y la violencia. Pasen y vean. Quiero tirarte agua caliente. Me gustaría verte atada a la cama y sin que puedas moverte. Querías conocerme, vos seguime la corriente. Voy a llevarte a lo profundo de mi mente. ¿Te pensás que soy boludo, que no sé cuando me mienten? ¿Te pensás que yo no tengo 2 dedos de frente? Te encerré en el baño hasta el día siguiente. Llamaron a la poli los vecinos de enfrente. Tenía pendiente tenerte enfrente y con tu sangre llenar un recipiente. Quería romperte, quemarte, pegarte fuerte. Un poco disfruté de ver tu cuerpo inerte. Eso que acabo de leer es un fragmento de la canción Muñecas de Dillom. Y empiezo por ahí porque hoy vamos a hablar un poco de esto de la violencia en la música, en el rock. Y por qué esta letra no está hoy cancelada o totalmente, digamos, juzgada por la sociedad actual, sino que ha sido recibida desde otro lugar. No se ha visto como una apología a eso, sino que aparentemente esto es una crítica, o es la única que me queda creer de por qué esto está hoy reproduciéndose. No. En este laboratorio que hemos dado por llamar el rock ha muerto, tenemos que ver si el rock efectivamente ha muerto o no, tenemos que comprobar esa hipótesis. Perfecto. Y para abordar es buenísimo esto de ver el tema de la violencia del rock, o sea, la violencia con la capacidad destructiva que tiene y cómo se manifiesta a través de la música. Yo creo que, esto es una apreciación mía, Dillom tiene esta cuestión transgresora, tiene esta cuestión conceptual y en sus letras de transgredir y jugar en el límite de lo que podría ser cuestionable, cancelable. Pero bueno, también hay que ver por qué podría ser considerado arte o podría ser dentro de los cánones de lo que es el rock aceptable socialmente y no visto como una apología, que esto lo habíamos hablado hace un ratito. ¿Por qué no sería una apología y sí sería todo lo contrario, sería una crítica? Esto es una crítica. Yo creo que por cómo se presenta y lo que vos acabas de leer, la canción es una crítica a lo que es la violencia, en este caso un femicidio. Perfecto. Sí, se entiende que él plantea de que el personaje que canta esta canción justamente es eso, es un personaje como perverso y él, tengo entendido que él declara esto, de que claramente él no se hace cargo de esto que dice como algo que siente él, sino que él se está poniendo en el lugar de alguien con una mente así de perversa. Antes de empezar a hablar de Dillom, habría que hacernos cargo y no caer en la solemnidad barata del típico discurso del indignado. Con estas cosas no se jode, dice el tipo que después le pega piñas a la pared cuando discute con su pareja. Una cosa es complejizar algo y la otra es profundizar en las raíces de ese fenómeno y preguntarnos ¿por qué a millones de personas les gusta escuchar música como la de Dillom? En la que se personifica un homicida, en la que se describe a un machista, a un acosador y sin embargo la gente lo recibe desde otro lugar. ¿Es él la voz de un montón de gente que no se anima a decir nada? ¿Es consumo irónico? ¿O será que la juventud está encontrando mecanismos mucho más eficientes que la indignación para criticar lo que está pasando? Pero digo, siento que es una línea fina. Justamente hablábamos recién de una letra de un tema de los Guns N' Roses que dice: te voy a enterrar y te voy a hundir a 6 metros bajo tierra. ¿Cómo se llama la canción? I Used to Love, creo que es el tema que dice eso. Digamos que dice algo muy terrible, al igual que es terrible que diga quería romperte, quemarte y pegarte fuerte, pero digamos que se entiende que el lugar desde el que lo dice Dillom, en este caso, es como una crítica o desde un lugar hasta pareciera delirante, porque es muy delirante, y lo otro pareciera que es algo que verdaderamente quien lo canta lo siente, ¿no? Totalmente. Aparte que esto coincidimos, por suerte coincidimos en esto que es fundamental. La cuestión de que no se escuchan temas sueltos. O sea, la verdad que para apreciar el arte de un artista, o sea, el producto cultural de un artista, hay que ver toda la obra. Perfecto. Y en ese análisis, digamos, general de la obra, o totalizador, buscar la obra totalizante, el disco en sí está diagramado de una forma, como vos bien lo expresaste, a través de un personaje. Tiene un hilo conductor. Perfecto. Entonces, yo si saco de contexto uno de los temas, estoy sacando de contexto una obra. Es como agarrar, no sé,
una nariz de la Mona Lisa y apreciar solamente la nariz. Exacto. Y perdés de vista el mapa, la vista general, o sea, la visión general. Entonces, si vos lees o escuchás la letra y la interpretación de la letra que podés hacer en base al resto de los temas, porque hay un diálogo interno, tiene mucho más sentido, cobra mucho más sentido. Lo hablamos recién, no solamente es el tema, por ejemplo, de Dylan, Muñecas, sino también el tema Cirugía. Perfecto. Que son dos temas tengo que, la letra acá cerquita por si la necesitas. Si querés, tirate un par de Cirugía, que es otro tema que se entiende que él le habla a una mujer de la cual él gusta. Dice, sentí que no eras suficientemente mía, quería saber a dónde estabas ese día, seguí tus pasos como si fuera un espía. Y bueno, digamos que está describiendo un acoso. Un acoso. Es seguir a alguien. Es Bebé Reno. Sí, Bebé Reno de Netflix, cual, muy de buena. Está en Netflix. Es eso. Aparte lo que tiene la canción, que cuando la empezás a escuchar, me gustó mucho, tiene una intro con un bajo muy parecido a Every Breath You Take de The Police. Es un guiño. Es un guiño. Y sabes una cosa, que Every Breath You Take es un tema muy tóxico. O sea, es un tema recontra tóxico, porque es como que yo voy a estar en cada lugar donde vos respires, o voy a seguir tu aliento en todo momento. Es como un poquito, si yo me pongo muy específico en términos de violencia de género, es un poquito tóxico. Bien. Esta cuestión así como voy a estar presente en todo momento, en todo lugar. Entonces, me parece que ese guiño que es genial, desde lo musical y después se condice con la letra. Bien. Del tema. El nuevo álbum de Dylan, llamado Por Cesárea, nace de un sueño pesado, una suerte de pesadilla post-borrachera con el sol pegándole en la cara, transpirando resaca en una playa lejos de casa. Así empezó todo, o al menos así lo cuenta él. Dylan se despertó y supo que esa era la pesadilla que buscaba desde hacía meses. Digamos que más allá de que se entiende que si uno, como decís vos, si uno contextualiza, entiende que aparte de la canción hay una historia por detrás, hay declaraciones del artista que lo hace, que en este caso es Dylan, explicando que esa letra no es que él piensa así, sino que se mete en un personaje. Digamos que a mí sí también me da curiosidad qué es lo que genera en la gente al escucharlo eso, que claramente es un tipo que hoy por hoy está en el mainstream o cerquita del mainstream, haciendo algo muy particular, generando un estilo que creo que en eso sí hay un gran mérito, de que para mí es muy original lo que hace. No se me ocurren muchos artistas o bandas que hagan algo parecido en la manera de decir las cosas, en la manera también de cantarlas. Y digo, ¿hasta qué punto no? Y esto es una pregunta que me hago. Lo que dice él... al escucharlo a la gente, él está diciendo algo que un montón de gente no se anima a decir o que está reprimido, ¿me entendés? Sí. ¿No es él una voz que habla por un montón de gente que no se anima a decir lo que él dice? O sea, vos sabés que esa pregunta me la he hecho un montón de veces. Porque, por ejemplo, me pasa mucho voy a hacer un puente, un salto a otro ámbito, con los personajes de Peter Capusotto. ¿No? Es decir, Dios, en su inmenso amor, nos dio alimento y personal de servicio. Además, si te fijas bien, en la Biblia hay un favoritismo claro por los pobres, ¿no? O sea, todo el tiempo dice que los pobres van a ir al cielo, así que no se quejen por los que le tocan la tierra, ¿no? O sea, Dios los va a llevar al cielo. Seguro que los mete en un micro y los lleva al cielo por un choripán y una coca, ¿no? Vos tenías un personaje como Mickey Vainilla, que era claramente una crítica a lo que puede ser un discurso fascista o un discurso de derecha, extrema derecha, claramente totalitario, pero mucha gente no leía la ironía del personaje, sino que lo tomaba literal y lo reproducía y se sentía identificado. Entonces pasaba algo que es bastante curioso, que hay un sesgo de confirmación. Perfecto. O sea, si este señor, que es Capusotto, hace un personaje y está hablando en estos términos que coincide con lo que yo pienso, me siento identificado con, en este caso, Mickey Vainilla. Por favor, no saquen de contexto esto que acabo de decir. Perfecto. O sea, no me siento identificado yo con Mickey Vainilla. El corto va a ser me siento identificado con Mickey Vainilla. No es así. Pero lo que pasa justamente es un sesgo de confirmación. Eso es lo peligroso de muchas veces del arte. Y lo peligroso y lo interesante del arte, porque tiene múltiples lecturas.
el arte tiene múltiples lecturas. O sea, una obra artística como una pintura o un tema musical, Bien. el artista le puede dar una intención clara y decir, va por este camino. Bien. Y después la interpretación del público puede ir por otra. Y muchas veces la interpretación del público hasta termina siendo mucho más pesada y mucho más hegemónica que la que le quiso dar el artista. Sí, porque cuando él saca ese tema, digamos, ya está disponible para el mundo, un poco a él se le va de las manos y nunca se puede saber, bueno, cómo lo va a recibir la gente. Pasa a ser de la gente, Bien. de la sociedad. Y en relación a esto, antes que se me vaya, porque creo que es una idea que suma a esto de si esto fuera un laboratorio en el que estamos intentando develar si el rock ha muerto, y lo es. En el capítulo anterior hablamos de este límite que al parecer no hemos encontrado aún de qué es lo que hoy no se puede decir. Para no romper con la tradición, vamos a leer otro fragmento de los llamados artistas contemporáneos. Esta vez es el turno de La Joaquí, de Argentina para el mundo, y dice así: yo lo que quiero es que me azotes. Vos no estás bueno, estás buenote. Esa carita vale un fangote. Me parece haber visto un lindo gatito. Sata, el baby la saca. La nena lo engata, lo hacemos cash. Al galope quiero que me azotes, a cara de rope. Yo quiero ser tu osita, que me pongas bellaquita. Voy a escabiarme tu agua bendita. Hagamos que se repita. Quiero que comas mi galletita. La que puede, puede, y la que no, critica. Esta poesía barroca corresponde al tema San Turrona, y los invitamos a que no la escuchen. Creo que esto es un claro ejemplo de que a simple vista esto podría ser cancelado, hoy en la cultura de la cancelación. Bien. Sin embargo no lo está haciendo, y digo, suponiendo que Dillom, hay muchos que sostienen que Dillom es el nuevo rock, o es una de las personas que representan este nuevo rock. Lo que hablábamos en el capítulo anterior justamente era contra quién nos vamos a levantar ahora, contra quién vamos a pelear. Antes estaba el enemigo mucho más claro y ahora no lo está. Y hasta qué punto no, lo que está haciendo él es llevar a otro nivel esa crítica. En vez de hablar desde el que critica a un violador o a un femicida, se pone en el lugar de él y habla como si él lo fuera. Me parece que se la juega muchísimo, porque claramente podría ser malinterpretado lo que dice. Sí. Y digo, quizás esto que estamos viendo ahora sea la nueva manera en la que los jóvenes se sienten hoy identificados a la hora de levantarse contra el machismo o los femicidios o algo que es parte de nuestra realidad. Tal cual. Bueno, lo habíamos hablado antes. Yo me puedo poner como artista desde el púlpito del indignado, me paro desde esa posición y empiezo a acusar con el dedo, digamos, acusador a quienes son aquellos que moralmente están, no sé, cometiendo actos violentos contra la sociedad. Bien. Entonces, vos podés ponerte de ese lado. O encontrar maneras más inteligentes o variadas de buscar hacer una crítica, pero desde un giro epistemológico sería, o artístico. El tema de Dillom acá me parece que utiliza muy bien el mecanismo de, por ejemplo, en el caso de Muñecas es... Muñecas es el que describe... El de Muñecas, en los dos, porque lo habíamos hablado antes, o sea, es el concepto. Bien. Él se pone en la cabeza de un femicida. Perfecto. Él se pone en la cabeza de un tóxico. Bien. ¿Sí? De lo que sería una persona que tiene actitudes de celo y todo esto, ¿no? Bien. Y a partir de eso genera la crítica. Entonces, eso es novedoso. ¿A qué apuntan? ¿Contra qué pelean? Me parece que es una lucha así como súper titánica, casi un David contra Goliat. Porque estás peleando contra básicamente una estructura de pensamiento, un paradigma, que es la heteronormatividad y el patriarcado. O sea, básicamente estás peleando contra eso. O sea, elige, el tipo es totalmente consciente de esto, no es ningún ingenuo, no es naif. Elige pelear contra el patriarcado desde esto. O sea, participa en el disco Lali. Sí. ¿Sí? Participa también Andrés Calamaro en el Sí. disco. Tienen geniales los dos temas. Excelente. Las Mi dos peor enemigo participaciones. es el que más me gusta. Mi peor enemigo es un temazo. Y él elige, o sea, a quienes invita, pero también elige con quién pelear. O sea, cuando él canta Señor Cobranza de la Versuit, también dice, o sea, también presenta, dice, yo estoy parado acá para denunciar esto. Bien. Que lo hizo en el Cosquín Rock, si no me equivoco.
había sido Señor en Cobranza, River. no tengo idea en qué recital lo hizo, es más, creo que lo ha hecho más de una vez. Claro, tal cual. Cambiándole la letra, digo. Pero él elige, y en este caso me parece que lo que tiene que vencer no es un poder tan visible, ¿sí? Sino es un poder más cotidiano, más de la cotidianidad, más estructural, más atemporal, ¿sí? Que tiene que ver con una cuestión de mentalidad. Y me parece que el rival es ese, el patriarcado, la heteronormatividad, esta cuestión de que los hombres tienen que cumplir ciertos roles y bueno, si querés, el amor romántico, ¿no? Que es algo que el rock y la música tienen un montón, Sí. de romantizar el amor de una manera... Y de, por ejemplo, de ponerle la eternidad, o sea, de las canciones del amor para siempre, Sí, ¿viste? totalmente. Bueno, el tema de mi media naranja, o sea, vos sos mi media naranja, que los celos están bien entendidos, o sea, como una demostración de afecto, de amor. Hay una canción de los Red Hot que se llama I Could Die For You, que es Podría morir por vos, que también esa es una romantización a algo espantoso. Bueno, sí, es que es romantización, es el mito del amor romántico. O sea, básicamente sería eso. Y el rock Ahí está plagado la de eso. diferencia, por ejemplo, en el tema de los Guns N' Roses que hablábamos, que la quiere entrar a ese metro bajo Sí. tierra, él está hablando desde un lugar de romantizar ese tipo de relaciones de vida o muerte, en cambio él ahora, lejos de romantizarlo, se está poniendo en un lugar de criticarlo, digo, Sí. pero yo te quería hacer una pregunta que es, ¿qué es la solemnidad? Porque creo que está conectado con esto que estamos hablando. Bien. La solemnidad o qué es ser solemne. Me gustaría que lo expliques porque me parece que me da el pie para la pregunta que te quiero hacer. Ajá. La solemnidad, ¿cómo la entendemos? Como la contemplación de algo superior, en ese sentido. Digo, o la porque solemnidad desde el... la solemnidad relacionado a la indignación. Bien. Esto que alguna vez hablamos de una charla de una persona que nosotros dos consumimos y conocemos, que hablaba de los solemnes y de cómo hay gente que se indigna en nombre de Eso. un colectivo que aparentemente nunca aparece. Entonces yo digo, no, vos no podés decir esto porque en este contexto de tantos femicidios por día, y de repente digo, si bien a simple escucha parece tener razón alguien que diga, no, con esto no se jode, si uno cala un poquito más la profundidad, Bien. es decir, no está jodiendo con esto, al contrario, está criticándolo y también se está metiendo al barro. Y esto, yo no soy un gran seguidor ni he escuchado mucho de Dillon, pero creo que valoro esa parte de que yo siento que él, hoy con la repercusión que tiene y el decir, che, yo voy a sacar un álbum, es algo que millones de personas lo están esperando, él en este sentido para mí se juega mucho, sabiendo que hay muchos artistas que han sido cancelados y todo, el flaco se mete desde un lugar que para mí, bueno, claramente creo que la gente lo ha entendido porque no ha tenido malas repercusiones, sino que al contrario, ha sido un éxito total este disco. Sí, sí. Bueno, ahí entendí la vuelta. Yo creo que eso tiene que ver con algo que estábamos hablando con el productor-director hace unos minutos, Sí. que tiene que ver con el dogmatismo. El dogmatismo es una posición filosófica cerrada y rígida que opera con conceptos y fórmulas incuestionables, no dando lugar a considerar otras perspectivas u otros puntos de vista. El dogmatismo puede definirse como la inclinación a los dogmas, o sea, exigir que una verdad sea aceptada sin posibilidad de cuestionamiento. En el ámbito religioso, un dogma es una afirmación considerada verdad por haber sido revelada por Dios. Los dogmas religiosos deben ser reconocidos por la iglesia o la institución correspondiente. Pero en una época donde Dios está muerto para la mitad y para la otra mitad está en coma, hoy la sociedad responde a una deidad mucho más violenta. El celular, la pantallita, el mainstream, amigo, el mainstream. Estamos todos bajo sus 1000 mandamientos. Los papiros serán reemplazados por reels y el próximo Nuevo Testamento será escrito en idioma GPT. Bien. O sea, tiene que ver con una cuestión, una posición dogmática, cerrarse en una postura y sostener, digamos, que esa postura es la verdadera y es incuestionable, y cualquier persona que no entre dentro de este marco del dogma que yo propongo está errado, ¿sí? Eso es un craso error. Y tiene que ver justamente con una búsqueda de polarización que claramente favorece a ciertos intereses económicos, políticos, religiosos, sociales. Bien. Pero me parece que la solemnidad va en ese lado, caer en el dogmatismo. O sea, Perfecto. pasa con la música, pasa, vos fíjate con el veganismo, Sí. pasa con muchas expresiones políticas de si yo soy esto, los demás están todos equivocados, y el rock no está exento de esto, porque el rock es una manifestación cultural. Entonces,
la mayoría de los errores, llamémosle, o este tipo de características que tiene la sociedad también las va a tener el rock. Yo creo que eso es lo que tiene Dillom y por eso puede llegar a molestar y por eso puede canalizar justamente todas estas manifestaciones desde otra manera. No es dogmático. Bien. No es dogmático. Entonces, al no caer en ese dogmatismo, se permite justamente, vos fijate, o sea, volvemos a lo mismo, participar con Andrés Calamaro en el mismo disco que Lali. Bien. Sabiendo todos que tal vez ideológicamente o en una cuestión de principios no están dentro del mismo campo de pensamiento, conocimiento. Me hiciste acordar a que en una charla que da Darío Stanraiver, o como se pronuncie. Darío Z. Darío Z. Sí, señor. No me gusta tanto que le digan filósofo, porque para mí filósofo es un título que te tiene que poner la sociedad, en todo caso. Yo soy Jerónimo filósofo. Bueno, hay que ver si soy filósofo, porque te recibiste en la facultad. Claro, en todo caso me recibí en la facultad de filosofía, que para mí son cosas distintas, pero bueno, no importa. Más allá de eso, él decía algo interesante, que decía que para él hacer filosofía era... Dice, yo doy clases en un colegio religioso y al frente tengo un colegio que es laico. A los del colegio religioso voy y les discuto que no existe Dios, pero cuando voy al colegio laico les discuto la existencia de Dios y digo esto de, me parece que en este caso Dillom está eso, en el medio, Sí. como en esas dos tensiones todo el tiempo contradiciéndose, pero creo que bueno, ahí hay una complejidad que está buena. Sí, sí, totalmente. Bueno, el tema es que el artista consecuente su arte con lo que piensa. Sí. Para mí es algo, perdón, pero esto es una apreciación totalmente mía, nunca va a poder sacar, digamos, de sí en su obra artística su carga ideológica. ¿Sí? Perfecto. O sus principios, digamos. Siempre, digo, vos tenés un tipo de derecha que hace el Che Guevara y no le va a salir. O sí, tiene que ser muy crack, pero no le va a salir. O sea, es como que no va a elegir ese papel. O sea, porque no está en él. Es muy raro que pase. Porque aparte eso. creo que primero se siente y después se piensa. Totalmente. Y en el arte hay mucho de subjetividad. No es objetivo, no es un trabajo académico como el nuestro que estamos haciendo ahora, sino que hay mucho de subjetividad, mucho de sentirlo en la piel o con el corazón. O sea, son manifestaciones mucho más subjetivas. Bien. Que el producto es una manifestación, es producto de una manifestación subjetiva. Perdón, sí, seguí. No, digo, no quiero ser malo, por ejemplo, con personajes como Cacho Castaña, sí, que no es rock de alguna manera también Cacho Castaña. Si te agarro con otro, te mato, te doy una paliza y después me escapo. Tal cual. O sea, él lo siente. él lo siente. No sé, siente. habría que hablar con Cacho, no sé, desde el más allá, no sé si está vivo o muerto, pero decir, Cacho, es posta esto, ¿no? Claro, entonces ahí está. Si te agarro con otro, te mato de Cacho Castaña, es apología a la violencia. Pero espero que, no sé, un poco disfruté de ver tu cuerpo inerte, quería romperte, quemarte y pegarte fuerte. Parece ser apología también a la violencia, pero bueno, después eso, hay un sostener un personaje, un subtexto. Y que creo que está bueno, hoy teniendo tantas herramientas y tantas posibilidades de leer esos subtextos, como por ejemplo para mí lo son las entrevistas. Creo que las entrevistas a los artistas o a los pensadores o a los políticos, creo que hasta dan más información de ellos que la obra artística que hacen, porque esto es muy libre de interpretación, justamente. Cuando vos nos corremos un poquito, todo el arte está vinculado para mí, o sea, la música, el cine, la literatura está todo vinculado. Cuando vos ves cómo se hizo una película, no sé, Fitzcarraldo, ¿sí? Que es un peliculón de los años 70, y vos ves que la película se trata de un tipo que quiere atravesar un barco por una montaña para llegar a un río, a otro lado de un río, pero es que en la película, cuando se hizo, tuvieron que hacer eso en la vida real, entonces vos entendés que todo lo que estaba filmado fue real. Perfecto. O sea, tuvieron que pasar un río por una montaña para llevarlo a otro lado. Entonces, digo, la experiencia del artista también cuenta, y cuando vos escuchás en off cómo realizaron esa obra, el proceso, porque esto es un proceso. El producto que nosotros vemos, escuchamos al final, es un producto. Bien. Hay toda una historia detrás de todo eso, y esa historia enriquece mucho más el disfrute y la valoración que podés hacer, ¿no? Bien. O sea, tiene mucho más valor. Hablando de subtextos, acá les voy a citar un fragmento de la nota que le hicieron a Dillom desde la revista Rolling Stone. Quería que el disco se basara en un personaje puntual y se me ocurrió pensar mi vida como si fuera un universo paralelo en el que hubiera tomado todas las malas decisiones posibles. Pensar en todos los momentos de mi vida en los que podría haberla cagado. Medio un poco parecido a Había una vez en Hollywood, donde Tarantino agarra la historia de Charles Manson y la cambia. Pensé que podía agarrar mi propia historia y cambiarla también.
tomarme esa licencia, pero como si hubiese tomado un mal camino. A veces miro para atrás y digo, mirá si hubiera hecho tal cosa en vez de la otra. Esa idea me atrajo y fue la base de la historia que después tomó más profundidad, con un carácter más psicológico si se quiere. Ni a mi peor enemigo le deseo la sensación de ver la vida dependiendo de una mala decisión. Y ese día llegó. Así recita Dillon en la obertura en plan trip hop de Por Cesárea, su segundo álbum, grabado como si se tratara del soundtrack de una horror movie o una película de horror. Armada conceptualmente de principio a fin, sin cortes ni adelantos para viralizar. Violencia es mentir, es una frase que a mí me resuena. Ajá. Y en relación a esto digo, a mí me parece mucho más violento un disco o una canción que justamente romantiza o plantea una idea del amor que es irreal, que es inalcanzable, que es mentira, que todo es tan perfecto, todo es tan Disney. Digo, no sé, a mí me parecía súper violento ver algunas cosas, por ejemplo, de Violeta en la etapa de Tini, que actuaba de una adolescente cuando la mina era una mina grande y estaban mostrándote como un mundo de fantasía, que digo, ahí me parece que hay una violencia simbólica mucho mayor que lo literal de esta obra, que creo que es eso, es toda una declaración en contra de esa violencia, ¿no? Totalmente. Bueno, el hecho de que, por ejemplo, también es violento la invisibilización de ciertas cosas. O sea, cuando vos estás luchando contra la violencia, cuando visibilizás cosas, eso es re incómodo. O sea, hablemos, por ejemplo, de la violencia de género. Sí. O sea, y hablemos del rock, la violencia de género y el rock. ¿Cuántas artistas mujeres transgredieron, o sea, fueron precursoras o pertenecieron a bandas o son artistas mujeres en el rock? Yo, la verdad que estadísticamente no son tantas como hombres. Mucho menos. Y somos una población como especie del 50 y 50, o sea, 50 hombres y 50 mujeres. Y en el rock, no sé, vos me pedís que te nombre artistas mujeres y para mí Janis Joplin, Patti Smith, o sea, son grandes referentes. Nina Simone, Amy Winehouse. Si uno se pone a pensar, pero digo, así todo, están mucho menos visibilizadas que los hombres, las pocas que hay. Y además eso, siguen siendo mucho menos que... Bandas de mujeres. Claro. Bandas de mujeres. O sea, ¿cuántas bandas de mujeres son mainstream? O sea, bueno, tiene que ver justamente con la falta de oportunidades también. O sea, porque hay alguien que elige quién hace música, quién la va a producir y a quién se escucha. O sea, no es totalmente sin intención. Lo mismo que las mujeres, o sea, encasillar. Me ha pasado, hablaba la otra vez con una chica que está empezando su carrera musical, tiene muchísimo talento y me dice que a ella le gusta mucho el pop y el rock, pero siempre le piden, por ejemplo, de que cante más reggaetón, de que haga géneros musicales que van más acorde con su voz y con su género de mujer. O sea, como que ya el mercado la está rotulando, la está etiquetando y la está moviendo a un lugar que ella no quiere, la está estancando en su carrera, porque ella no quiere ir por ahí y el mercado le pide que vaya por ahí. Bien. Entonces hay una elección. Eso también me parece que es violencia. Creo que está muy relacionado aparte a lo que hablamos en el primer capítulo de ese capítulo de Black Mirror, que hablamos de cómo por ahí la cultura fagocita la contracultura, o en este sentido cómo decir, bueno, hay muchísimas más mujeres en la escena, estoy totalmente de acuerdo, pero es verdad que también hay como un sistema en la industria musical que pareciera que es mucho más fácil ser exitosa, como le pasa a esta amiga tuya, sexualizándose o cosificándose. Totalmente. Que cantando, no sé, lo que quiere que ella, que quiere cantar rock y quizás no quiere hablar de eso, no quiere mostrarse tanto desde esa faceta sexualizada, ¿no? Sí. Acá en Argentina, no sé, tenemos a Fabiana Cantilo, que es una gran artista, Hilda Lizarazu, grandes artistas, Pumer también, una gran guitarrista. Sí. Y nunca fueron así vistas como... no fueron cosificadas, sino que se apreciaba justamente su talento musical. Pero eso me parece que también que iba más por el lado de que eran muy talentosas y que estuvieron dentro de una ola de músicos, ¿no? Que también... Y de hombres
que las apañaron y que también les dieron ese espacio. Porque convengamos que está muy relacionada la carrera de Fabi Cantilo con Charlie Fito, digo. Y quizás, bueno, ellos desde un lugar de amor muy probablemente las hicieron parte o ni siquiera, o porque conectaron con su arte, pero digo, estar directamente relacionado, uno piensa en Fabi Cantilo y Charlie y Fito están ahí, por ejemplo. Entonces es contrafáctico saber, bueno, si no hubiera estado Fito y Charlie, si Fabi Cantilo hubiera estado, pero claramente hay todo un patriarcado dentro de la industria musical también. Hay como diferentes tipos de violencia. Está la violencia simbólica, la violencia de invisibilizar. Hay una violencia más estructural que tiene que ver justamente con las instituciones, como impiden, por ejemplo, esta cuestión del techo de cristal o las paredes de cristal, de que impide que, por ejemplo, ¿cómo es eso del techo de cristal? El techo de cristal, por ejemplo, que las mujeres llegan a cierto punto que no pueden ascender en la jerarquía, digamos, laboral. Bien. El ejemplo es que no hay tantas mujeres CEO, ¿sí? De empresas, gerentes de empresas. La mayoría son varones. O la cuestión de los pies pegadizos, pies pegajosos, que las mujeres se dedican a actividades relacionadas siempre a el cuidado, ¿sí? O sea, como siempre está el paradigma fuerte de que las mujeres o tienen que ser enfermeras. Entonces, una mujer rockera es re transgresor. Desde un enfoque epistemológico, existen más de 18 tipos de violencia. Y al parecer, este pibe del que estamos hablando, Dylan o Dillon, como le quieras decir, sufrió muchas de ellas. Nació el 5 de diciembre del 2000 y murió el 30 de noviembre de 2021. O al menos eso informaron los obituarios de los diarios, justo un día antes de que se estrenara Postmortem, una especie de álbum póstumo en vida que funciona como un ejercicio terapéutico para superar el pánico a morirse. Decidió organizar su propio funeral y llegó al salón, claro, adentro de un cajón. Cuando depositaron el féretro en un escenario, Dillon revivió para cantar sus nuevas canciones. Rubiecito, mirada celeste, acuosa, piel pálida que muta a rojizo cuando lo invade la vergüenza o la timidez. Fanático del cine de terror y del punk rock. Fue bajista, DJ y productor. Tiene el humor negro a flor de piel, pero es dulce y melancólico. Dice que no le gusta hablar de su vida, pero sus historias de pánico y locura se revelan en todas y cada una de sus canciones. Puede ser literal, puede ser fantasioso, puede ser verosímil, puede ser exagerado. Una madrugada, cuando él tenía 15 años, la policía irrumpió en la casa de su madre para realizar un allanamiento. La mujer, que venía de noviazgos violentos y malas juntas, quedó involucrada en un caso de drogas. Los oficiales secuestraron todo, incluyendo computadoras y un pendrive de Dillon, quien esa misma noche debutaba con la banda en la que se desempeñaba como DJ. Sin embargo, logró convencerlos de que no se llevaran el pendrive. El pendrive no, hermano, le dijo, por favor, y pudo estar en el show esa noche. Un año después del allanamiento en su casa, en el cual su madre cayó presa, Dillon dejó la escuela, se mudó a vivir con su papá, la rutina y la convivencia se hicieron totalmente inviables, y durmió una noche en un banco de una plaza porque su papá lo echó. Al otro día, un amigo de la primaria le abrió las puertas de su casa y vivió con él varios años, hasta que un día Dylan se convirtió en Dillon y su música le permitió pagar el alquiler. Corte, al fin, corte. Creo que era, no me acuerdo cómo era el nombre, pero el apellido era Ford, de la gente del FBI, que es el primero en, digamos, encaratular o crear el concepto de asesino serial. Y el flaco se da cuenta de esto, de que decir, che, hay características que nos pueden hacer prever que alguien está por matar a alguien o que va a repetirlo. Entonces se da cuenta que, por ejemplo, todos los asesinos seriales empezaban a experimentar con animales, lastimándolos o matándolos, que generalmente estaban relacionados a problemas con la madre. Entonces digo, en ese momento a él como que también lo juzgaban como diciendo, un asesino es un asesino. Sí, está bien, tiene que ir preso en perpetua, pero estudiemos un poco por qué ese flaco está haciendo eso. Esa postura de decir un asesino es un enfermo, el asesino es asesino porque lo tiene en la naturaleza, es parte de una postura muy moralista, no moral, moralista, o sea, moralizante ante la sociedad. Claramente, esto suena así como raro, pero todos somos asesinos en potencia, todos somos lo peor de la humanidad en potencia. El tema es que se desarrolle bajo ciertas condiciones y que termine justamente ejecutándose esa potencia y que se termine desarrollando. No podemos ser tan hipócritas de denunciar violencia solamente particularizando en la persona cuando hay todo un entorno que está justificando ese tipo de acciones y que justifica, por ejemplo, esta cuestión de pensar que
el femicidio es solamente una acción de un hombre contra una mujer. No, hay un montón de elementos que podrían haber impedido llegar a eso y tiene mucho que ver la sociedad. O sea, cuando un tipo está celando a la novia o la está maltratando en la calle, ¿qué hacemos nosotros? ¿Sí? Cuando vos celás a tu pareja, ¿sí? O a tu novia o a tu novio, también estás participando en ese jueguito. O sea, esto puede decantar en algo mucho más violento y agresivo. Que la música nos haga pensar, lo que decíamos con Ataque 77, complejice, o Dillom, complejice, nos haga pensar, me parece un buen camino. Bien. Ahí me parece que el rock no murió y el rock tiene una función. Es totalmente funcional. Claro, y en relación a esto de que el rock en algún momento fue algo que hacía pensar o que nos hacía detenernos a... Ahora quizás no desde el lugar de lo complejo de la lírica, porque el flaco en estas canciones, Dillom digo, está siendo muy... Nada, es simple de interpretar lo que está diciendo. Muy explícito. Sí invita a discutir, como estamos haciendo nosotros, el subtexto, como dijiste vos, y en ese sentido creo que también cumple con un requisito del rock que es, sentémonos a pensar, debatamos, que se polemice algo. Lo dijimos la otra vez, escuchar música y pensar la música que estás escuchando. O sea, escuchar música no es poner la radio o poner un tema en la playlist mientras estás corriendo o estás en el auto, sino también sentarse a escuchar música y apreciar el arte. Yo creo que hay que invitar porque yo estoy seguro que ante esta cultura del algoritmo y de los 15 segundos para llamar la atención de la gente, estoy seguro que alguien está viendo esta entrevista entera y llegó hasta esta parte. Pienso que está bueno recordar esto de la cantidad de recursos disponibles que tenemos hoy para conocer el subtexto, que quizás en algunos casos es hasta más importante que el texto en sí. No importa tanto si la canción dice te quiero romper, quemar y matar, sino es qué está diciéndote Dillom o cuál es la justificación de él para decir eso. Y creo que hay entrevistas, sobre todo eso, creo que hoy las entrevistas, ya sea radiales, streaming, Caja Negra, por ejemplo, un canal que yo recomiendo, vean todo lo que puedan, para mí. Creo que hay algo muy valioso ahí que está bueno tomarnos el tiempo de profundizar un poco más, como decís vos. Alguien puede escuchar esto, sacarlo de contexto y decir, no, Dillom es un machista. O preocuparse por eso, decir, bueno, ¿por qué escribió esto? Y hay un montón de información disponible hoy para poder tener una visión más amplia del panorama, por lo menos. Sí, bueno, es algo que se tiene que tener básicamente con todo, con la literatura también. Es un diálogo constante. O sea, un diálogo constante con el autor de la obra, con el intérprete. O sea, tenés que estar como todo el tiempo retroalimentando la obra. Porque la obra necesita, obviamente, un productor y un espectador. Si no hay espectador y no es activo ese espectador, como que la obra adolece. Te hago una pregunta. ¿Vos sentís que te haces cargo de tus partes, justamente, de esos subtextos que habitan en todos nosotros, machistas, patriarcales? Hacerse cargo me refiero a te los pones en cuestionamiento constantemente, digamos. Sí, totalmente. Y lo peor, que yo creo que cuando más o menos te espabilás un poco, sí, y sos un poquito menos ignorante, porque básicamente la ignorancia convive con nosotros todo el tiempo, te empezás a cuestionar cosas del pasado también. Perfecto. Decís, esto no estuvo tan bueno, esto no estuvo tan bien, y a veces son cosas como muy chiquitas. Bueno, el tema es que tiene que ver con un aprendizaje constante, ¿no? O sea, sentirse, bueno, esto lo hemos hablado otras veces, sentirse ignorante para tener un camino hacia la sabiduría es parte del proceso, ¿no? Perfecto. Digamos que podríamos decir, hagámonos cargo de nuestras ignorancias y leamos los subtextos. Leamos los subtextos, sobre todo en el rock. En el rock. Sobre todo en el rock. ¿El rock ha muerto? Por ahora, Dillom nos dice que está un poquito vivo, está latiendo. Perfecto. Hay latido todavía, hay pulso. Hay algo que está latiendo. Pulso. Excelente. Bien. Nos vemos la próxima, papá. Nos vemos la próxima, papá.